Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Y hemos venido hablando sobre un tema que hemos titulado Puestos los ojos en Jesús. Amén. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y no es otra cosa que fe, porque dice el texto, ahora lo leemos, dice el texto que Jesús es el autor, es decir, el que inicia la fe y el que la perfecciona, es decir, el que la lleva a una madurez. Amén. Entonces estamos hablando de fe y en esta primera parte hemos venido hablando acerca de algunos obstáculos, cosas que obstaculizan el desarrollo de nuestra fe, y hablamos acerca de las tradiciones familiares. Hablamos acerca de las cosas que todavía están ahí ocultas, como obras de la carne que están ahí todavía en nuestras vidas generando ese tipo de tropiezos. Hablamos acerca del peligro que hay en tomar decisiones sin consultas con Dios, porque eso nos lleva a lugares desiertos. ¿Recuerdan el Negev? Y cómo Abraham fue poniendo su tienda poco a poco y fue llegando al Negev, hacia terrenos desiertos. También estuvimos hablando acerca de la necesidad que cada uno de nosotros tiene de estar apercibidos para no ser distorsionados, no ser llevados por falsas doctrinas. Y estuvimos hablando algunas cosas de esas en la semana pasada. Pero lo más importante de lo que hablamos la semana pasada es que mucha gente está siendo llevada y arrastrada por falsas doctrinas debido a la ignorancia que hay en nosotros. Amén. Debido a la pereza que hay en nosotros, porque somos perezosos para leer la palabra, somos perezosos para estudiar la palabra, somos perezosos para orar. Somos perezosos para hacer todo ese tipo de cosas, y eso nos lleva a la ignorancia. Y cuando somos ignorantes, entonces el enemigo nos lleva por sendas que Dios no ha trazado en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de, quizás yo lo podría llamar, el mayor peligro que tiene nuestra fe, y es el temor. El temor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor por cierta circunstancia en nuestras vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Absolutamente todos. Y hoy vamos a aprender que el temor es el arma de Satanás para destruir nuestras vidas, y que necesitamos empezar a discernir la voz del enemigo para nosotros decirle no a eso, no te quiero en mi vida, no te quiero prestar atención. ¿Aló? Amén. El temor entonces es el arma del diablo. El temor es fe invertida. Así como Dios trabaja a través de fe, y como a Dios le agrada al hombre de fe, al diablo le gusta a la gente que vive en temor. ¿Aló? Porque eso le abre puertas para destruirlo. Recuerde que Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir. Y una de las armas predilectas de él es llevarlo a usted al temor. Vamos a leer nuestro texto base. Está en Hebreos capítulo 12. Este texto que nos dice: puestos los ojos en Jesús. Amén. Dice allí en el verso 1, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versos 1 en adelante. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora escucha lo que dice allí: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que necesitamos tener nuestros ojos en Jesús. Pero como hoy vamos a hablar del temor, mire lo que dice también ahí en Hebreos, pero ya ahora en el capítulo 2, versos 14 y 15.
Miremos una primera característica de lo que el temor hace en la vida de las personas. Mira lo que dice versos 14 y 15. Capítulo 2, versos 14 y 15 dice: así que, ¿estamos ahí? Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía que. ¿Esto es quién? El diablo. Verso 15, aquí está la clave. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Mire, una primera característica del temor es que el temor nos esclaviza. El temor nos hace esclavos de un tirano que se llama diablo. Y dice la palabra aquí que fue Cristo por su muerte el que nos libertó de esa esclavitud del temor que teníamos. Amén. Por el miedo que teníamos. ¿Aló? Amén. Así que el temor nos esclaviza, nos hace esclavos del tirano diablo. Pero nota algo interesante, y es que otra característica del temor no solamente nos esclaviza, sino que el temor nos lleva como en una escalera descendente. Es decir, el temor es progresivo. Del temor vamos a otra escala o a otro lugar que se llama incertidumbre. De la incertidumbre vamos a la angustia. De la angustia vamos a la incredulidad. Y de la incredulidad vamos y tomamos decisiones que no son correctas en nuestras vidas. O sea que es algo progresivo que nos va llevando cada vez a un terreno mucho más propicio para que el diablo destruya nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar una historia en Génesis. Vaya allí a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Usted va a ir aprendiendo juntamente con nosotros. Amén. Génesis capítulo 32. Recuerde que los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños. Amén. Amén. Capítulo 32. Vamos a leer entonces una historia. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Jacob y de Esaú, su hermano. Amén. Pero algunos otros no. Entonces, con el propósito de que todos podamos tener el mismo contexto, permítame, le doy ese contexto. Resulta que cuando Jacob y Esaú estaban, Esaú era el mayor, Jacob era el menor, pero Jacob tomó la bendición de su papá. Le correspondía a Esaú, pero él lo suplantó, se metió y el viejito Isaac bendijo fue a Jacob. Cuando Esaú volvió y se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, él propuso algo en su corazón: matarlo, su hermano, matar a su otro hermano. Así que la mamá, al escuchar eso, le dijo: lo que tú tienes que hacer es irte, vete para la casa de mi hermano, para donde Labán, y allá vas a estar un tiempo, allá vas a prosperar, allá vas a estar, y Dios te dirá cuándo regresar. Así que Jacob lo hizo de esa manera. Él salió de allí por miedo a su hermano, por miedo y por temor al hermano de él, salió hacia donde estaba Labán, y allí consiguió esposa, no solamente una, sino dos, a Lea y a Rebeca, amén, y a Raquel. Y luego, después de mucho tiempo, después de que había conseguido muchas riquezas, vacas, ovejas, él se acrecentó por el favor de Dios. Dios le da una orden: vuelve a tu tierra. Entonces, teniendo ese concepto, vamos a leer lo que está allí en el capítulo 32. Pero vamos a leer Génesis capítulo 32, versos 4 en adelante. ¿Estamos allí? Amén. Dice: y los mandó diciendo: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío este mensaje a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú. Él también viene ¿a qué? A recibir
A recibirte, tenga en mente esa palabra. Viene a recibirte. Y 400 hombres vienen con él. Ahora, noten lo que dice ahí a continuación. Jacob tuvo entonces, ¿qué? Gran temor. Y noten lo que dice, lo que sigue ahí adelante. ¿Y qué más? Y se angustió. ¿Se acuerda que le mencioné que el temor es progresivo? Ahora él recibe una noticia. Está lleno de temor, pero ahora el temor lo lleva a otro lugar. ¿Y cómo se llama ese otro lugar? Angustia. Y sigue diciendo allí, distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Ahora, escúcheme esto. Él envió unos mensajeros, y esos mensajeros vinieron con un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Tu hermano viene a recibirte. ¿A qué? A recibirte. O sea que el hermano venía a atacarlo. No, venía a ¿qué? A recibirlo. Amén. Pero nota que el temor nos lleva a meditar en una dirección equivocada. Él, en vez de pensar de manera positiva, uy, mi hermano viene a recibirme, mi hermano está alegre también porque yo he vuelto. El temor lo hizo pensar, no, esos 400 que vienen con él es para destruirme, para matarme. Y luego él se angustia, y luego él toma decisiones que son decisiones que van en contravía de lo que el mismo Dios le había dicho. Dios le había dicho, vuélvete a tu tierra. ¿Por qué? Porque te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a favorecer allí. Pero el temor que hizo que pensara Jacob de una manera diferente a lo que Dios le había prometido. Pero note algo más. No solamente lo llevó a la angustia, sino que lo llevó a que el mensaje que Dios le había dado se distorsionara. Dios le había dicho, yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, pero él ahora, por causa del temor, está pensando que lo van a destruir, divide su gente, él coloca un campamento en un lado, otro campamento en el otro, y se le olvidan las promesas. ¿A cuántos de nosotros, en medio de la dificultad, en medio del gran temor, se nos olvida lo que Dios nos ha prometido? Incluso aún lo que Dios nos ha dicho, incluso aún lo que Dios nos ha permitido ver. Mira ahí en Génesis 32:1. Cuando llega Jacob al campamento donde él está, Dios hace algo maravilloso. Se lo enseña a él, pero el temor hace de que él incluso se olvide de eso. Mira lo que dice ahí en el Génesis 32, verso 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿qué? En mi versión no dice solamente ángeles como dice en su versión, dice unos ángeles. O sea que eran más de uno. Amén. Amén. Era más de uno. ¿Dónde se le presentaron? Vamos a leer. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Esa palabra Mahanaim significa 2 campamentos. Es decir, él estaba diciendo, este es el campamento de Dios, pero también es mi campamento. Y eso se le olvidó a Jacob. Ahora, escúcheme esto. ¿Usted estaría preocupado entendiendo que Dios y los ángeles de Dios lo están cuidando y lo están guardando? Pues yo no estaría muy preocupado, yo estaría más bien tranquilo. Amén. Pero cuando el enemigo nos susurra cosas,
a la mente, al oído, y nosotros empezamos a meditar en el asunto. Eso nos lleva a un campo que se llama temor. Y el temor nos lleva a la incertidumbre. ¿Será? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí me va a proteger? ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que esto sí va a salir? ¿Será que este negocio sí va a prosperar? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? Miren, le cuento algo que me sucedió esta semana. Resulta que mi hijo, mi segundo hijo varón, él sale de casa muy temprano. Él sale antes de las 5 de la mañana. Y yo a veces en la primera instancia lo acompañaba y lo llevaba hasta el lugar donde él tomaba el transporte para irse. Pero él decidió y dijo, no más, no me acompañe más, yo me voy solo. Y entonces, esta semana yo lo escuché que él salió, abrió la puerta y cerró la puerta. Y yo dije, bueno, ya se va. Y ¡fra! El susurro del diablo, lo van a atracar, lo van a apuñalar. ¿A cuánto le ha pasado ese tipo de cosas? Lo van a atracar, le van a quitar el celular, lo van a apuñalear. ¿Me hago entender? Y eso empezó a susurrar en mí. De hecho, tanto fue que yo quise levantarme e irme detrás de él a buscarlo y salir con mi surriago, porque yo salgo con un surriago, y salir con él a ayudarlo. Pero yo empecé a meditar de la manera correcta. Yo dije, no, esto no es del esto no es de Dios, esto es del diablo. Esto es temor. Y yo soy un hijo de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios dice que por cuanto yo he hecho a Jehová mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará cerca de mí que me guarden. Y yo declaro ángeles sobre él. Y en la medida que empecé a declarar la palabra, ese temor se fue disipando, se fue yendo y desapareció completamente. Pero cuando nosotros meditamos en la dirección equivocada, cuando decimos, uy, sí, lo van a robar, y es que acabo de comprar ese celular y lo van a matar, ¿me hago entender? El temor es como un imán que atrae las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado toda una noche en vela pensando en cierta dirección, en ciertas cosas, y lo único que nos ganamos es unas ojeras impresionantes, porque no podemos dormir, porque eso nos roba la paz? ¿A cuántos le ha robado la paz el diablo con pensamientos de ese tipo? ¿Aló? Amén. Así que necesitamos, ¿por qué les cuento esto? Porque necesitamos entender cuál es el susurro del diablo, cuál es la voz del enemigo, para nosotros poderla repeler. ¿Se acuerdan cómo Jesús repelió al enemigo? ¿Aló? Amén, amén. ¿Cómo? Con la palabra. Ah, ok, entonces sí se acuerdan. Con la palabra. Escrito está. Amén. Escrito está. Y nosotros necesitamos discernir cuál es la voz del enemigo. Cuando viene un pensamiento a tu mente que habla de ruina, de fracaso, de imposibilidad, de que no vas a poder, de que no lo vas a lograr, eso no viene de parte de Dios. ¿Aló? Amén. Y tú tienes que sacar eso de tu vida. Tú tienes que reprender eso de tu vida. Miremos otra historia. La historia de Job. ¿Cuántos han leído a Job? Amén. Vaya entonces al libro de Job. Job está antes de Salmos, para que se ubiquen. Y miremos la historia de Job. Ustedes, bueno, algunos quizás sí, otros quizás no, conocen lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Amén. Job perdió a sus hijos. ¿A cuánto les da temor eso de perder sus hijos? Amén. Tremendo, ¿no? Perdió toda su riqueza. ¿Sabía usted que Job era el hombre más rico de todo el planeta en ese momento de la historia? Amén. Él tenía muchísimo. ¿Aló? ¿Cuántos sabían que Job es el primer libro de la Biblia? Amén. Es el libro más antiguo. Amén. Quiere decir entonces que Job era un hombre rico, un hombre muy temeroso de Dios, pero escuche esto, Job no tenía una buena revelación de quién era Dios. ¿Por qué? Porque él no tenía la palabra. Recuerde que Job, el libro de Job es el primer libro, no estaba todavía los libros que escribió Moisés.
el Pentateuco, no estaba ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio, ni Números, no había nada de eso, no estaba la Torá. Así que la única relación que el hombre tenía con Dios era a través de experiencia, de la experiencia personal de cada uno. ¿Aló? Así que Job empezó a generar temor en su vida. El diablo empezó a susurrarle cosas a su oído. Y mire lo que dice, que Job reconoce que lo que le ha sucedido, es decir, la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo lo que tenía, era a causa de que él había empezado a tener temor. Miren lo que dice en el capítulo 3, verso 25. Capítulo 3, verso 25. Dice, porque me ha venido aquello que me espantaba. Ahora, ¿cuántos han estado espantados alguna vez? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Estar uno espantado es estar en una situación de temor muy grande. De temor muy grande. Dice, porque me ha venido aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Lo que yo qué? Horrorizaba, dice tu versión. Tremendo. O sea que Job estaba en temor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y nota lo que dice él, me ha venido aquello que yo temía. Y habíamos dicho que el temor es como un imán, ¿cierto? El temor es como un imán que atrae esas cosas negativas. ¿Sabe por qué? Porque el temor primero se susurra en el oído. El diablo lo siembra. Te va a suceder esto. Y luego tú empiezas ¿a qué? A pensarlo. Y luego de que lo piensas y lo meditas mucho tiempo, empiezas ¿a qué? A hablarlo. Y cuando tú estás en ese nivel, entonces ya el asunto es bien delicado. Porque tú comes del fruto de tus labios. Entonces todo lo que tú hablas, eso viene a ti. Amén. Y cuando tú hablas temor, eso atrae la maldición sobre tu vida. Así como la fe desata la bendición de Dios, el temor y las palabras de temor desatan la maldición del diablo contra nuestras vidas. Ahora, mire cómo él, en el capítulo 1, vuelva allí, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 5. Vamos a mirar qué temía él. Dice allí, en el verso 5, dice, y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos. ¿Porque qué? Porque decía. ¿Quién decía? Job. ¿Acerca de quién? Acerca de sus hijos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. ¿Qué era lo que estaba pasando en la vida de Job? Que él tenía miedo de que sus hijos estuvieran pecando contra Dios y que eso trajera maldición sobre ellos y murieran. Y por eso Job hacía cada vez este tipo de sacrificios. Ahora, nota lo que dice allí a partir del verso 6. Dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y entre ellos vino también ¿quién? Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Escúcheme, el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Me gusta este verso, ¿sabe por qué? Porque aquí el mismo diablo da testimonio acerca de lo bueno que es nuestro papá. Mira el verso 10, dice, ¿no le has rodeado de tu protección? ¿Cuántos? ¿A él qué? Claro. Dice, ¿no le han rodeado de tu protección a él y a su casa? O sea que esto nos hace entender que el diablo entendía que Job estaba rodeado y protegido, pero Job no tenía
esa revelación. Porque él tenía temor de que sus hijos murieran, de que sus hijos perecieran. Pero el diablo entendía y le está diciendo, ¿no lo tienes tú rodeado? Ahora, sigamos leyendo. El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea que el éxito de Job era su habilidad, era su inteligencia, porque era un hombre de negocios, parecía paisa. No, era ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y sigue diciendo allí en el verso 11. Ahora, mire la tentación del diablo. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. El verso 12 es clave porque nos hace entender algo. Mire lo que dice allí. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene, ¿qué? Está en tus manos. ¿Está o estará? Está. Está. O sea que ya, ¿dónde estaba Job? Cuando estaba hablando Dios con el diablo, ¿dónde estaba Job? En la mano de Satanás. Ahora, ¿qué lo había colocado ahí? El temor. No Dios. Porque a veces cuando leemos Job, creemos que Dios fue el que lo entregó. Ahora, si Dios lo entregó, entonces yo no confío en ese Dios. Porque si tú como papá entregas a tu hijo a una jauría de lobos o a una jauría de leones, pues eso yo no confiaría mucho en ese tipo de papá. Ahora, lo que está diciendo aquí es que a pesar que Dios lo tenía protegido, Job se salió de esa protección. ¿Y cómo se salió de esa protección? Teniendo temor. Porque el temor nos lleva a un campo donde el diablo nos puede robar, matar y destruir. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, note que dijimos que el temor es progresivo, va hacia adelante. Miren todo lo que... Ahora, usted lee la historia y Job, en la primera parte, le quitaron sus hijos. El diablo se los quitó. Luego le quitó todos los camellos, todos los asnos, todo lo que él tenía. Y luego, por último, le quita su salud. Todo eso se lo está quitando el diablo. Y mire a qué condición lo llevó el enemigo. Vaya conmigo a Job capítulo 7. Porque a veces yo no estoy hablando aquí mal de nuestro hermano Job. Allá no lo vamos a encontrar. ¿Aló? ¿Cuántos tienen fe de que se van a encontrar a Job? Y no estamos hablando mal de él, sino que estamos viendo su circunstancia para poder aprender a partir de él. Miremos en la condición hasta dónde lo llevó el enemigo. Mire la enfermedad de él, cómo se manifestó en su vida. Capítulo 7, verso 5. Dice, mi carne, ¿está qué? ¿Está entendiendo lo que está leyendo? Imagínese eso. Mi carne está llena ¿de qué? De gusanos. Recuerda que él tenía lepra. Lo enfermó con lepra. O sea que la lepra ya estaba en un estado muy avanzado. Su carne estaba totalmente podrida. O sea, su cuerpo estaba totalmente podrido. Y de su cuerpo salían gusanos. Ahora, no solamente gusanos, mire lo que sigue diciendo allí. Y costras de polvo. Mi piel hendida, mi versión dice hendida, es decir, está abierta. Mi piel está abierta, o sea, las heridas estaban abiertas. Y no solamente abiertas, sino que dice que supuraban, es decir, brotaba pus. ¿Se puede imaginar en la condición en que estaba Job en ese momento? Y hacia esa condición es que nos quiere llevar el diablo a todos. Porque él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Ahora, Job en este momento, ustedes podemos decir algo. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, ¿cierto? En su proceder, en su andar, pero le faltaba algo importante, y es que Job no era un hombre de fe. Él tenía una fe promedio, pero no era un hombre de fe abundante, de mucha fe. ¿Por qué le digo yo esto? Porque cuando usted mira en Hebreos capítulo 11, que es donde están todos los héroes de la fe, ahí usted no encuentra a Job.
Usted encuentra a Abraham, usted encuentra a Isaac, usted encuentra a muchas personas, mujeres incluso ahí, pero a Job no la encuentra. ¿Y sabe por qué no encuentra a Job ahí? Porque él tenía una revelación limitada de quién es Dios. Y mire la revelación que tenía Job acerca de Dios. Vaya conmigo al capítulo 9. Y mire el verso 20. Yo quisiera que lo leyéramos, ese verso lo vamos a leer de dos versiones. Voy a leerlo de esta versión y luego le pedimos el favor a alguien que tenga la nueva traducción viviente que lo lea de esa versión. Dice el verso 20, dice, aunque yo... leamos el 16. El 16 dice, ni aún si lo invocara y él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. Léalo por favor de la Reina, de la versión. Y aunque lo llamara y él me respondiera, dudo que me preste atención. Escuche eso. ¿Está entendiendo lo que Job está diciendo? Job está diciendo, aunque yo me postre y ore y levante oración y él venga y me responda la oración, yo no voy a creer que él me responde. ¿Me entiende hasta dónde llegó él? El temor hasta dónde lo llevó a no creer. Ahora, cosas como esas hay muchas en la Biblia, aquí en el libro de Job. Otro error de él es algo que usted y yo decimos mucho, que está en la Biblia pero que es un error. Dios dio y Dios quitó. Eso dice Job, pero lo está diciendo desde su ignorancia, desde su incredulidad. Ahora, ¿cuándo cambió esto? Note que todo esto, a donde estamos, lo estoy llevando a esto, es para que usted entienda hasta dónde lo llevó a él el temor. Ahora miremos la parte positiva. La parte positiva es cómo se solucionó esa incredulidad tan grande a la cual llegó él por abrir la puerta del temor. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios se le reveló a él. Note lo que dice en el capítulo 38. Vamos allí al capítulo 38. Los capítulos 38, 39, 40 y 41 es Dios hablándole. O sea, Job necesitaba tener una revelación de Dios para poder salir de esa condición en que estaba. Y muchos de nosotros necesitamos esa revelación. Revelación de Dios para salir de la incredulidad, para salir del temor, para salir de la angustia, para salir del campo del enemigo. Y mira lo que dice en el capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. O sea, Dios, aquí hubo una teofanía. Así como a Moisés le habló desde una zarza, a Job le está hablando desde un torbellino. Y le está hablando y le dice, mira lo que le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, cuando Dios se le presenta a Job, le dice, oiga, jovencito, ¿por qué habla tanta ignorancia? ¿Por qué está hablando tantas sandeces acerca de mí? Tremendo, ¿verdad? Y luego de ahí en adelante Dios le empieza a decir, venga, no hable más, cállese, le voy a enseñar quién verdaderamente soy yo. Y usted empieza a leer a partir de ahí, él le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando los ángeles que yo también creé veían lo que yo hacía y se maravillaban de júbilo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse en la longitud a la tierra, las medidas a la tierra? ¿Dónde estabas tú? Contéstame, Job. Y Job le tenía que decir, no sé. Y él le va enseñando cosa por cosa. Mire, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41 es Dios hablándole y enseñándole, trayéndole revelación. ¿Sabe por qué? Porque la revelación nos saca del temor. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, entonces usted no tiene posibilidad de entrar al temor, porque usted tiene una revelación de quién es su papá, de cuánto lo ama su papá.
Y mira lo que dice al final en el capítulo 42. Vaya aquí al 42. Después de que Dios hace todo su discurso y se le presenta y se le revela a Job, mira lo que le dice en el capítulo 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Y note lo que dice Job: así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escúchate ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y note lo que dice el 5: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y note algo, querido: cuando él tiene la revelación de quién es Dios, el temor desaparece y todo lo que el diablo le había robado se le es restituido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Revelación de quién es Dios. ¿Y cómo tenemos esa revelación? A través de su palabra. Job no tenía la palabra. Por eso Dios tuvo que bajar y decirle: venga, 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 joven, le voy a demostrar quién soy yo, le voy a enseñar quién soy yo. Pero usted y yo no tenemos excusa, tenemos la palabra de Dios. Y necesitamos encontrar revelación de quién es nuestro papá. Y cuando la revelación de nuestro Padre viene a nosotros, entonces nosotros podemos resistir firmes al enemigo y echarlo fuera. ¿Aló? Vaya conmigo a la primera carta de Juan. Eso está ya casi cerca de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 8. ¿Estamos ahí? Capítulo 4, verso 8. Ahora, vamos a mirar lo que, bíblicamente, lo que yo le acabo de decir, que la revelación de Dios echa fuera el temor. Mire lo que dice el 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Ahora el verso 16, salte al verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que Dios es amor. Ahora note lo que dice en el verso 18. En el amor, ¿qué? No hay temor. ¿Pero quién es el amor? Dios. Así que cuando tú tienes una revelación de quién es Dios, eso te vacuna contra el temor. Amén. Eso te protege contra el temor. ¿Por qué? Porque dice allí: sino que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor. La perfecta revelación de quién es Dios, de qué hizo Dios a tu favor. Cuando tú conoces quién eres en Cristo, qué tienes en Cristo, qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso anula toda estratagema, toda estrategia, todo plan, toda operación que el diablo quiere hacer contra ti. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en nuestros cuerpos alguna dolencia por X, Y o Z? Sentimos, vamos a poner este ejemplo. Sentimos un dolor en el corazón. Bueno, los médicos dicen que el corazón no duele, pero entonces sentimos esas picadas ahí, ¿cierto? Y el diablo nos susurra y nos dice: así como murió tu mamá de un paro cardíaco, así vas a ser tú. Vas a morir. Así como murió tu abuelo, así como murió tu bisabuelo, así como las personas de tu familia han muerto por ese tipo de cosas, así va a ser contigo. ¿Y eso qué pasa inmediatamente con nosotros? Nos espantamos, ¿sí o no? Y nos preocupamos. Pero cuando nosotros tenemos una revelación de qué es lo que hizo Cristo en nuestras vidas, entonces podemos empezar a contestarle a esos susurros del diablo. No, diablo mentiroso. Cristo murió por mí en la cruz.
La palabra de Dios dice que Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Él dice en su palabra que Él me librará de tu susurro dañino. Él dice en tu palabra que Él me tiene rodeado, que Él me tiene cercado, que soy su hijo, que soy la niña de sus ojos, que Él me tiene en su mano y que de allí nadie me puede arrebatar. Él dice que mis días han sido establecidos y no es cuando tú quieras, es cuando Él lo ha determinado. Amén. Amén. Y eso nos permite entonces avanzar en las cosas de Dios. ¿Aló? Amén. Por eso es que necesitamos tener una revelación de Dios, porque la revelación de Dios es lo que nos vacuna contra el temor. Es lo que nos vacuna contra el temor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miremos Efesios capítulo 4. Efesios. Y vamos a leer el verso 27. 4, 27. Es un texto muy corto, pero es muy diciente, porque dice allí: ni deis lugar ¿a quién? Oiga, escúcheme. Dice: ni deis lugar al diablo. Escúcheme por favor. Cuando usted teme, cuando usted acepta el susurro y usted empieza a meditar en el problema, en la circunstancia, usted le está dando lugar al diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la Biblia nos dice: ni deis lugar al diablo. O sea, esa es la advertencia. La advertencia es: el diablo anda como león rugiente. Él está mirando por dónde se te puede lanzar, por dónde se te puede generar a ti, por dónde tú estás abriendo brechas. Me explico. Dios te tiene cercado, cuidado. Pero tú con el temor empiezas a dañar la brecha. Empiezas a abrir rotos en la brecha. Y por esa parte es que el enemigo puede entrar. Por eso Él está mirándote. Por eso Él está mirando tu proceder. A ver, ¿por dónde es que me le puedo meter? ¿Aló? Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. No le abras brechas. El temor es una de ellas. Y Él te está diciendo: no le abras brechas. Pero también nos da un consejo de qué es lo que debemos hacer. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice: sed sobrios y ¿qué? Y velad. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente. En el verso 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Escuche, nos hace una advertencia, ¿cierto? ¡Oiga! ¡Estén pilas! En castellano, ¿no? En nuestra jerga. ¡Oiga! ¡Esté mosca y la juega! ¿Aló? ¿Por qué? Porque hay un enemigo y ese enemigo está acechando. Pero note cómo nos dice que debemos estar. Dice en el verso 9: resistirlo. ¿Cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Ahora, escúcheme, ¿cómo permanecemos firmes en la fe? Si no conocemos la palabra, si no conocemos las promesas, si no meditamos en lo que nos está diciendo aquí el texto es: no mediten en temor, mediten en fe. No mediten en las circunstancias, en el problema, en la situación adversa. Mediten en lo que Dios ha dicho que ustedes tienen. ¿Aló? El diablo quiere que nosotros pongamos nuestra mirada ¿dónde? En la situación. Para que cuando miremos la situación digamos: no, esto está muy tenaz, esto está terrible, me voy a morir, me van a quitar la casa, mi papá, mi mamá, voy a quedar solo. Y eso es temor. Pero la Biblia nos dice: estén firmes en la fe, es decir, en las promesas que Dios ha dicho. Yo te ayudaré, yo te bendeciré, yo te guardaré, tú estás en mi mano, yo te protejo, mis ángeles guardianes están a tu alrededor, tú eres bendecido, mi bendición está sobre ti,
Mis ojos están sobre ti. Y eso es donde nosotros tenemos que meditar. Si ven las dos cosas, de esa manera es que tú resistes al diablo. Cuando tú declaras las promesas de Dios a favor de tu vida. ¿Me estoy haciendo entender, queridos hermanos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que el diablo es un enemigo derrotado. Amén. El diablo es un enemigo derrotado. Mira lo que dice en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dice, estamos ahí. Amén. Dice, Él, es decir, Dios, 1:13. Él nos ha librado del poder de ¿quién? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y salta al capítulo 2, verso 14. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo es un enemigo vencido. Pero ¿sabe cuándo toma él poder y autoridad sobre nuestras vidas? Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios. Cuando al ver a nuestro familiar en una situación de física, de salud difícil, y empieza a susurrarnos muerte. ¿Cuántos de nosotros, nuestro familiar, ha tenido un familiar enfermo y usted va a ir a orar por él y el diablo empieza a susurrarle, se va a morir, se va a morir? A mí me pasó en una oportunidad, no por un familiar, fui yo, un hermano nuestro se llama Alexander, su mamita se cayó por unas escaleras, se golpeó en la cabeza y quedó en coma. Y estaba muy mal. No solamente el golpe le afectó la cabeza, sino otros órganos del cuerpo, porque ya es una mujer de bastante edad. Entonces, no solamente el golpe le afectó su conciencia, sino que también le dañó otros órganos de su cuerpo. Y bueno, la tenían en el hospital en Medellín. Y entonces yo fui a visitarla y estaba en la UCI. Allá no dejan sino entrar una sola persona y un cierto tiempo y vuelve y salga. Entonces él me dice, pastor, está en tal, mire, usted entra por aquí, llega allá, tal habitación, entre y ore por mi mamá. Bueno, yo fui, llegué, me puse la máscara y iba a empezar a orar. Y sabe que el diablo inmediatamente me empezó a susurrar, se va a morir, ya no hay nada que hacer, se va a morir. Y yo no sé si usted en algún momento le ha sucedido eso, pero eso es un ataque duro, hermano, duro. Y yo tomé la camilla y yo dije, no, diablo mentiroso, tú quitas las cochinas manos de esta mujer en el nombre de Jesús y ella no morirá, sino que vivirá y contará las glorias de Dios. Y empecé a declarar palabras de afirmación y luego empecé a orar, ahora sí por salud de ella. Y sabe que el ambiente empezó a cambiar. Inmediatamente el ambiente empezó a cambiar y ya no había temor, ya no había incredulidad, ya había fe. Amén. Y cuando salí de allí me encontré con Alex y le dije, hermano, de ahora en adelante vamos a empezar a declarar que su mamá empieza a mejorar. ¿Sabe qué decían los médicos? Ya no hay nada que hacer. Ella tiene politraumatismos por todo su cuerpo y su cuerpo de la edad que tiene ya no va a responder. Ese era el diagnóstico. Era un diagnóstico de muerte. Amén. Pero él y yo nos pusimos de acuerdo y empezamos a creer. Y sabe, ya hoy su mamá está en casa. Ya hoy su mamá recobró la conciencia. Amén. Todavía se está recuperando, todavía está en cama, pero ya recobró su conciencia. Donde los médicos decían que no había nada que hacer, ya el Señor, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, Dios responde. Dios responde. Así que cuando tú vayas a orar por alguien y viene ese sopor, viene esa nube de incredulidad, tú primero trata con eso y échalo fuera. Amén. Échalo fuera
y luego empiezas a orar y a declarar la palabra de Dios. Porque el temor apaga la fe, el temor apaga la fe. Tenga usted en cuenta eso, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. ¿Sabe que nosotros no vamos a poder servir a Dios si no somos libres del temor? Mira lo que dice, vaya conmigo a Lucas. Lucas en el capítulo 1, verso 74 en adelante. Le doy el contexto de este texto. El contexto es cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, capítulo 1, versos 74 y 75, cuando el hermano Zacarías, papá de Juan el Bautista, recibió a su hijo, él profetizó, él declaró una palabra. Y nota lo que dicen los versos 74 en adelante: que librados de nuestros enemigos, sin temor, los sirvamos en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuánto? Todos nuestros días. Ahora, ¿sabe que esa palabra ya se cumplió, hermano? Porque todos nuestros enemigos fueron destruidos. Amén. Cristo los destruyó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros estamos libres de nuestros enemigos para servir a nuestro buen Dios sin temor. Amén. Amén. Y que eso nos lleve a vivir vidas en santidad y en justicia, que le agraden a Él. ¿Me estoy haciendo entender, querido hermano? Ahora, yo no sé si alguien aquí está pasando por una temporada. Hay temporadas en nuestras vidas que son duras, difíciles. Hay temporadas muy difíciles. Pero si tú estás pasando por una temporada de esas, yo quiero que tú recibas esta palabra de parte de Dios. Recibe esta palabra de parte de Dios. Él te dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo siempre te voy a ayudar. Yo siempre te voy a fortalecer. Amén. No pongas tus ojos más en la circunstancia. No pongas más tus ojos y mirando la circunstancia que quizás es más grande que tú. Pon los ojos en mí. Pon los ojos en Jesús. Porque Jesús te dice: yo soy más grande que la circunstancia adversa que hoy te está afectando. Pon los ojos en mí y yo te ayudaré y yo te sacaré a terreno espacioso y yo te haré estar en lugares frescos, de delicadas aguas. Eso nos dice el Señor el día de hoy. Amén. Mire, cuando nosotros estamos en temor, eso indica varias cosas. La primera es que cuando tú y yo entramos en el campo de temor y meditamos en esa línea, eso indica de que somos ignorantes. Escucha, somos ignorantes de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Ya leímos en Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15 que Él nos libró. ¿Aló? Que Él triunfó sobre nuestros enemigos, que Él nos hizo libres de esa esclavitud que nos mantenía esclavos al temor de la muerte. Él ya nos liberó, Cristo ya venció. Entonces, cuando entramos en el temor es porque somos ignorantes de lo que Él ya ha hecho por nosotros, pero también somos ignorantes de la protección divina que Él siempre extiende a los hijos suyos. Mira lo que dice el Salmo 91. Tú lo puedes parafrasear, ¿cierto? Tú lo conoces. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, escúchame eso. ¿Quién es el que hace habitar? ¿Quién es el que habita? ¿O qué es lo que hace que habitemos bajo la sombra del Omnipotente? La fe, nosotros mismos. Dice, el que habita. Es decir, es una decisión tuya. Si habitas bajo la protección de Dios en fe, o si te sales de la protección de Él y andas en temor. Pero es una decisión tuya. Pero el que decide andar en fe siempre está rodeado y protegido por el brazo de Dios. Cuando dice ahí la palabra bajo la sombra
está hablando del cuidado protector de Dios. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, escúcheme esto trajo mucha revelación a mi vida. Dice ahí una característica de Dios, y es que Él es omnipotente. La palabra en hebreo es el Shaddai. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? El Shaddai, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que significa la palabra hebrea el Shaddai? Significa, o tiene la imagen de una madre, de una mamá, que tiene a su hijo bebé en sus brazos, amamantándolo. Eso significa el Shaddai. Y esto significa entonces que no solamente estás rodeado y protegido por los brazos de tu papá, sino que también ahí en esa condición Él va a suplir, Él te va a alimentar, Él te va a dar todo lo que tú necesitas para poder desarrollarte. Amén. Y eso es maravilloso cuando lo podemos entender. Y ese es nuestro papá, ese es nuestro Dios. Mantengámonos allí, en sus brazos. ¿Aló? Amén. En sus brazos. Y nota lo que sigue diciendo el Salmo 91. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo ¿a quién? A Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y escucha, Él me librará. ¿De qué? Ahora escuche, eso del lazo del cazador, otras versiones lo traducen de la siguiente manera: Él nos librará del susurro dañino de nuestro enemigo el diablo. Él nos librará del susurro dañino de nuestro enemigo el diablo. Cuando estamos al abrigo de Él, cuando conocemos quiénes somos, qué tenemos, qué podemos en Cristo, el enemigo no nos puede hacer nada. Amén. ¿Recuerdan lo que el mismo diablo le dijo a Dios con respecto a Job? Pero ¿cómo no va a prosperar? Pero ¿cómo no le voy a hacer yo daño si tú lo tienes protegido? Y si tú lo tienes protegido, entonces yo no lo puedo tomar, porque tú eres más fuerte que yo. Tú eres el Altísimo, tú eres el Omnipotente, tú eres el Grande, y yo no tengo opción contra ti. De hecho, tú ya me has vencido. ¿Aló? Amén. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que estamos en los brazos de papá. De papá. ¿Usted tiene esa revelación de Dios? ¿De que Él es su papá? Necesitamos empezar a cambiar esa mentalidad de ver a Dios como un Dios lejano por allá arriba. No, Él es nuestro papá. Él es mi papá. Él es quien me tiene en sus brazos. Mire a Daniel allá atrás. Mire a Danielita allá atrás. Allá tiene a su hijo Lucas en sus brazos. Haga de cuenta que usted es Lucas y Dios es su papá, que lo tiene en sus brazos. Amén. Y su papá es el Todopoderoso. Amén. Nadie lo va a poder tocar allí. ¿Aló? Amén. Nadie lo va a poder tocar allí. De hecho, Él lo ha dicho en Juan capítulo 15, no vaya allí ahora, pero usted lo va a tener en mente. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús hablando de nosotros, dice: ustedes están en mi mano, y de mi mano nadie los puede arrebatar. Y a continuación dice: ustedes están en la mano de mi papá, y de la mano de mi papá nadie los puede arrebatar. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús, esta es la mano de Jesús, usted está ahí, y sobre la mano de Jesús está la mano del Padre. Amén. ¿Quién lo va a sacar a usted de ahí? ¿Me hago entender? Nadie. Pero necesitamos tener revelación de eso, queridos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y necesitamos entender eso. Necesitamos entender que Dios nos protege. Y mira lo que dice en Filipenses: cuando tú estás en temor, tú estás desobedeciendo a papá. Filipenses: cuando tú estás en temor, estás desobedeciendo a papá. Capítulo 4.
verso 6. 4:6. ¿Estás ahí? Amén. Nota lo que dice. Por nada. ¿Por qué? Por nada. Estéis afanosos, dice su versión. En mi versión dice, por nada estéis angustiados. Por nada. Ahora, escúcheme esto. ¿Esto a dónde deja la responsabilidad? En nosotros. No en Dios, sino en nosotros. O sea que si tú te angustias, es tu decisión. Tú has elegido no estar bajo el abrigo del Altísimo, sino estar bajo el temor. Pero nota lo que dice el Señor. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas. ¿Qué cosa? Vuestras peticiones. En toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Y qué más? Sigan leyendo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que cuando tú descansas en Dios, a pesar de que hay una tormenta grande, a pesar de que hay una dificultad grande, tú puedes tener paz? Amén. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Es que todavía no entendemos el concepto de paz. Creemos que paz es la ausencia de problemas. Pero Dios dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo cree que paz es cero problemas. Pero Dios dice, no es cero problemas. Es dificultades y circunstancias adversas, pero en mis manos. En mis manos. Y en mis manos tú puedes estar en paz. Amén. En medio de la tormenta. Amén. Oremos al Señor.